Ya están aquí. Han venido y nadie sabe cómo ha sido. Nuestras calles y carreteras están llenas de coches grandes, altos, pesados, pero que no son todoterreno. De hecho, la gran mayoría de ellos ni tiene tracción total. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cómo no lo vimos venir? Desde el Gran Premio de Estados Unidos para Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Este es un vídeo sobre todo dedicado a los aficionados que podríamos decir de la línea dura. Bueno, es un vídeo tan personal que voy a empezar hablando de mi abuela. ¿Y por qué? Porque recuerdo a mi abuela que siempre cuando sucedía algo, un hecho extraordinario, usaba a menudo esa frase que yo creo que todos hemos dicho alguna vez. ¿Cómo no vimos venir esto? Bueno, pues es que esa frase yo creo que lo he oído también muchas veces referida a los sub, porque es que, de verdad, es que ¿cómo no lo vimos venir? Quien lo sepa, que tenga una explicación que no esté en este vídeo o que sea distinta, por favor, que nos lo diga, porque nadie imaginaba hace relativamente poco que los sub se iban a convertir en una verdadera plaga. Pero, ¿cómo empezó esto? ¿Nadie lo sabe? En Garaje Hermético, la verdad es que presumimos mucho de una cosa. Lo haremos mejor o peor, meteremos la pata más o menos, pero lo que hacemos es de creación propia. No copiamos otras listas, no copiamos otros conceptos, no hacemos lo que en periodismo se llama recortaje, que en internet está tan de moda, que es coger un texto, le cambias 4 cosas y lo vuelves a replicar. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, digo todo esto por una cosa muy sencilla, porque he leído un montón de textos, he oído podcasts, he visto vídeos acerca de cómo empezó el fenómeno sub. Y mi conclusión es que nadie lo tiene claro. Bueno, es que diría más, nadie tiene claro cómo hemos llegado a esta situación y las cosas que cuentan, en muchos casos no estoy para nada de acuerdo con ellos, porque para empezar, siempre digo una cosa, fenómenos como estos nunca tienen explicaciones sencillas, sino que son la concatenación de unas cuantas circunstancias distintas. Y vamos a verlas. Todo empezó en los Estados Unidos. Como suelo decir, medio en broma, pero también medio en serio, cuando en una empresa hay un problema, lo más importante no es encontrar una solución. Lo más importante es encontrar un culpable. A ver a quién le echamos la culpa de esto. Bueno, en este caso ya lo hemos encontrado. La culpa de esto, ya os lo adelanto, la tienen los norteamericanos. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Vamos a ver. Primero, los norteamericanos fueron el primer país en motorizarse. Eso es un hecho. Cuando en todo el resto del mundo, incluido Europa, el coche era un fenómeno de minorías y de aristócratas y poco más, pues en Estados Unidos ya había un montón de gente que iba en coche, en concreto en el Ford T. Es curioso porque si veis un poco la historia, primero nace el coche y luego las infraestructuras relativas al automóvil, porque en Estados Unidos, en Norteamérica, primero nacen los coches y luego empieza a haber carretera. Al principio no había ni gasolineras, eran todo caminos. Hay otro dato también muy importante, es que es un país muy grande. Y en un país tan grande hay ciudades, claro, pero es que hay muchos pueblos y ranchos muy distanciados unos de otros y que están comunicados por caminos. También influyó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pasaron muchas cosas, pero en el mundo del automóvil una de las cosas que pasa es que, entre comillas, se inventa el todoterreno. Lo inventa, además, iba a decir Jeep, realmente era una petición del ejército americano, que ni siquiera además fue un invento de Jeep, pero el hecho es que el Jeep, todo el mundo lo conoce, y fue el primer todoterreno. Y cuando acaba la guerra, pues claro, la gente se da cuenta de lo práctico que es un todoterreno. Y que, sobre todo, si fuera un poquito más grande. Y la marca creadora del Jeep, la propia Jeep, empieza a hacer Jeep menos para uso civil, menos toscos, más refinados, más grandes, y nacen, por ejemplo, el Jeep Wagoneer y el Jeep Cherokee. Más barato. Como os decía, a muchos americanos les gusta. No solo les gusta, sino que resulta muy práctico este tipo de coches. Porque además, también es bueno recordar que en Estados Unidos el tamaño de los coches, que sean grandes, importa menos. Porque es un país muy grande. Las ciudades son de nuevo cuño, de avenidas mucho más anchas. Yo siempre pongo el ejemplo de Roma. El casco urbano de Roma
tiene más de 2000 años de historia. No, en Estados Unidos eso no pasa. Las distancias son muy grandes, la gente en las ciudades se mueve poco en coche, pero es que además es que viven en los suburbios de fuera y mucha gente vive en el campo o en zonas rurales, con lo cual el tamaño no tiene importancia, pero es que también, y sobre todo en estos tiempos que estamos hablando, todavía hoy sigue siendo así, pero en esos tiempos todavía más, la gasolina era muy barata. Así que un coche grande y práctico, pues gusta, le gusta a todo el mundo. Pero claro, la pregunta de todos es, ¿y no podría ser más barato? Pues Jeep, bueno, American Motors Corporation, que como sabéis era la tercera marca en discordia, además de Ford y de General Motors, pues, y la dueña de Jeep, pues decide que sí. En los años 90, que no pasó un buen momento, se le ocurre una idea que, a mi modo de ver, es brillante. ¿Qué hizo? Bueno, hasta entonces los coches todoterreno eran coches nacidos como todoterreno, diseñados como todoterreno, que eran caros de fabricar, de diseñar. American Motors Corporation hace otra cosa. Pone un sistema de tracción integral a un coche normal. Bueno, el coche normal, que tengo aquí el nombre porque se llamaba AMC Concorde, que era un coche, yo diría que incluso bastante anodino. ¿Pero qué hace la marca? Lo cambia el nombre, le pone Eagle, lo sube de altura, le pone un sistema de tracción total, además hace 3 variantes, una coupé, una berlina y una station wagon, o furgoneta o ranchera, como lo queráis llamar, que es la que tiene un enorme éxito. Tanto éxito que se venden más de 120.000 unidades. Para mí esto todavía no es un SUV, pero es la semilla de los SUV. ¿Qué pasa en Europa? Europa pues sigue otro camino completamente distinto. ¿Por qué? Porque al usuario medio europeo no le interesan los coches grandes y que gasten mucho, eso sí es un problema, las ciudades son pequeñas, vive bastante gente en las ciudades, es otra historia. Y esas cualidades de esos coches pues no les sirven de mucho, no les sirven de mucho a los europeos de clase media. Ahora, a los aristócratas sí que les sirve, sobre todo si tienen mucha pasta y sobre todo si son ingleses. ¿Por qué digo esto? A ver, los ingleses son muy raros, pero en el tema de los coches no lo hacen nada mal. Por ejemplo, inventan el concepto shooting brake, o sea, un brake para pegar tiros, un coupé de caza, un brake de caza. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, tiene sentido para una persona que le gusta cazar y por lo tanto tiene que llevar aperos y armas y cosas así, pero le gusta tener un coche deportivo y coupé. Fuera de este uso no tiene ningún interés. Pues con esto pasó lo mismo, que Land Rover, mejor dicho, lanzó el Range Rover en 1970, ¿no? Sí, que lo he puesto aquí, pero me lo sé de memoria. ¿Qué consigue este coche? Algo que no se había hecho nunca, que tú podías tener con el mismo coche, irte a tu castillo en Nottingham, por decir algo, por los caminos, ir de caza, y luego llegabas, le pegabas un manguerazo, mejor le decías a alguien que le pegara un manguerazo, y te ibas al club de golf o al casino. Eso, hasta ese momento, no se podía hacer con un todoterreno. Al final, como os digo, por otro camino, los europeos llegan más o menos al mismo sitio, que es hacer todoterrenos que son grandes, altos, poderosos, pero, y este pero es muy importante, con una clara vocación asfáltica. ¿Y los monovolumen? No quiero olvidarme en este vídeo tan especial de los monovolúmenes, porque para mí son una idea más inteligente que la de un SUV. Los monovolúmenes que, como sabéis, no voy a decir que nazcan, pero se popularizan en los Estados Unidos de Norteamérica con el Chrysler Voyager y aquí en Europa sobre todo con el Renault Espace. Es más inteligente porque al final consigues hacer crecer la habitabilidad a base de crecer en altura, no en longitud. Realmente, por ejemplo, una Espace, en la misma longitud que un coche normal, pues pone 3 filas de asientos. Es verdad que son asientos, no son tanto sillones como sillas, ¿no? Pero es una solución inteligente. Bueno, no acabó de cuajar, hubo un momento en que tuvieron mucha popularidad, pero luego la gente, bueno, es que al final mucha gente decía, bueno, es que no dejan de ser más que furgonetas de lujo y tal, pero sí pasan varias cosas. Una de ellas es que muchos usuarios descubren algo, que conducir un cacharro alto y que ellos ven el tráfico por encima les mola, les da una sensación de seguridad que les gusta. Y otra, que descubren, sobre todo con una sociedad que cada vez dedica más tiempo al ocio, que si son aficionados a la bici, al kitesurf, al windsurf o a ese tipo de cosas, les viene bien un tipo de vehículo de este estilo que sea mucho más práctico. Y todo esto, las marcas que son muy listas y están a la que salta, lo tienen en cuenta.
El concepto SUV. SUV significa, como todos sabéis todos, a ver si ahora Rodrigo me aprueba el examen de inglés, Sport Utility Vehicle. Más o menos está bien, ¿no? Que traducido, que yo le voy a traducir al español, al castellano, es vehículo utilitario deportivo, una denominación que llama engaño, porque ese concepto deportivo no se refiere al coche, que obviamente no tiene nada deportivo, se refiere al estilo de vida del usuario, ¿no? Bueno, pues la ecuación está clarísima. Vamos a ver, es un coche con una estética, como digo, poderosa, de todo terreno, un coche alto, muy habitable, con un buen maletero, muy buena accesibilidad, porque es un coche cómodo, no hay que subirse o bajarse, mejor dicho, como un coche normal, un puesto de conducción alto que da una sensación de seguridad y que en un momento dado permite ir por un camino porque es más alto que otros, aunque el usuario realmente no va a hacer nunca todo terreno. Y las marcas, que como os digo, son muy listas y además hacen estudios de mercado y ven que le gusta a la gente, pues claro, pues dicen, ¿y si hacemos una especie de todoterreno un poco más refinado y sin tracción total, que total, valga la redundancia, no la van a necesitar? Bueno, pues así nacen los SUV, a mi modo de ver. Hay quien dice, ya hablaremos de cuáles son los primeros SUV, hay quien dice que el primer SUV es el Toyota RAV4. Yo no estoy de acuerdo. El RAV4, que por cierto, RAV viene, también lo he puesto aquí, Recreational Activity Vehicle 4-Wheel Drive. Bueno, es que es verdad que sí que se puede decir que se asemeja a un SUV en tanto en cuanto es un todoterreno un poco más refinado y con vocación asfáltica, pero este coche era necesariamente, cuando nació, de tracción total. Eso sí, renunciaba a la reductora, con lo cual sí que es cierto que era un poquito menos todoterreno que otros coches, ¿no? Para mí el RAV4 no es, desde luego, el primer SUV. Sí que se dio en llamar, entonces lo llamamos TT Light, pero desde luego un SUV no es. Mea culpa. Desde luego, la llegada masiva de los SUV, yo confieso que no la vi venir. ¿Pero por qué entono el mea culpa? Porque para mí, uno de los primeros SUV, coches que se pueden llamar SUV y que realmente respondían a este concepto, fue en el año 1999 el Honda HR-V, que era un coche, luego en tracción total, pero realmente el coche que tuvo éxito fue el de solo tracción delantera y que respondía exactamente a lo que os digo. Tiene una estética un coche alto, muy práctico, un poco estilo TT, pero era mucho más refinado. Bueno, para mí es el primer SUV moderno. Tenía un comportamiento en carretera destacado y yo confieso que, como os digo, no lo vi venir porque yo ese coche lo probé en su momento y lo puse muy bien, me gustó mucho. Tengo una disculpa. Los que me conocéis sabéis que me gustan las cosas raras. Y claro, lo que hoy en día es, casi os diría, lo más normal, en 1999 no era así. En 1999 este coche, el HR-V, era un coche bastante raro. Yo, que me equivoqué mucho, pensé que este tipo de coches siempre sería un coche de nicho, un coche exclusivo para unos clientes muy específicos. No te equivoques. Decía al principio que he leído muchas cosas acerca de los SUV en las que no estoy casi nunca de acuerdo. Insisto que para mí un SUV es un coche, un TT refinado y que no es todoterreno realmente. He leído, por ejemplo, que se citan como SUV o como primer SUV o vehículo o un SUV destacado coches como el Chevrolet Suburban Carryall de 1985, un ruso, el Poveda Gaz M72 de 1955, el Toyota RAV4 que hemos hablado o el Audi A6 Allroad. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Seguro que habéis leído en alguna ocasión hablar sobre estos coches. El Suburban realmente os diría que para mí sería más bien un monovolumen años 30. El Toyota, ya hemos hablado de él, es un todoterreno que no tenga reductora. Y en el caso del Gaz y del Audi se parecen un poco al concepto del AMC Eagle. Realmente son coches normales, subidos con tracción total. Generalmente en el Gaz había versiones incluso coupé, pero normalmente versiones Break que, bueno, pues generalmente se decía que era un turismo con tracción total, o sea, un turismo todoterreno. O sea, estos coches, su característica solía ser, o suele ser, que tienen tracción total, mientras que los SUV, como os digo, la inmensa mayoría no la tienen. Seguridad mal entendida. Decía al comenzar que un fenómeno
tan complejo como este no tiene explicaciones sencillas, pero para mí hay dos muy importantes. Ya hemos hablado de la practicidad. Es cierto que son coches muy prácticos, cómodos para subirse, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una de las cosas que ha propiciado el éxito de los SUV es la sensación de seguridad. Yo, de hecho, a mucha gente que compra un SUV y que pienso que le vendría mejor otro coche, le pregunto, ¿por qué te lo has comprado? Porque es más seguro. Bueno, pues no es verdad. No me voy a enrollar, porque os recomiendo que veáis, llegados a este punto, un vídeo que lo llamamos Coches SUV y TT mentiras sobre la seguridad. Y es que, ya os lo adelanto, los SUV no son más seguros, ni como seguridad activa ni como seguridad pasiva, no son más seguros. Pero claro, alguien que se va a comprar un SUV, tú empiezas a decirle, no, te voy a hablar de la altura de centro de gravedad, del par de vuelco, del peso, de estancias de frenado. El tío se sube al coche, se sube arriba, sale al tráfico, ve a la mayoría de los coches por arriba y a los taxistas, como me dijo una amiga mía, y todo eso le da igual. Bueno, y también pasa lo contrario, que resulta que el que no tiene un SUV y tiene un coupé, un coche normal, claro, cuando va entre el tráfico se encuentra entre dos SUV, mira así para arriba y se siente inseguro, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que ha dado lugar a este vídeo, que hablando con un colaborador de este canal y buen amigo mío, sobre cómo no lo habíamos visto venir. Es que os diré una cosa, ni nosotros ni casi nadie, porque os invito a que recordéis cómo los prototipos que en los 70 y los 80, y diría que en los primeros 90, cómo eran los prototipos que todos los fabricantes imaginaban cómo iban a ser los coches en el futuro. Eran todos coches muy bajitos, muy estilizados, muy aerodinámicos. No veías en esos años prototipos que prefigurasen coches como los SUV. Los SUV ahora. Mi opinión es que ahora estamos siguiendo el camino contrario. Esto me hace mucha gracia, porque los SUV nacen como todoterrenos que le quitan la tracción total, los abaratan, los hacen más refinados y ya está. Y ahora vemos que los SUV nos venden, empiezan a ser más bajitos, empiezan a aparecer los SUV coupé. Bueno, es que da la sensación de que seguimos el camino inverso. Bueno, de hecho, he estado probando estos días, he hecho un montón de kilómetros con un Cupra Formentor, que teóricamente la marca lo vende como SUV coupé. Bueno, yo no le voy a poner nombre. A mí el coche me ha encantado. Además, en el área que tenemos de socios, que os recuerdo que tenemos un área de socios de pago que vale €1 al mes. Es de pago, pero no es tampoco para arruinarse. Y que hacemos vídeos específicos y además os cuento este tipo de cosas y los coches que voy probando y todos estos detalles. Este coche, como os digo, teóricamente es un SUV, pero si lo ves, sin referencias, pues no parece un SUV, parece un Break más moderno, más chulo, un poco más alto, pero desde luego no tiene nada de SUV para mí. Pero desde luego lo que sí te digo es que es un coche dinámico, práctico y muy atractivo. Y que, como os digo, para mí los SUV ahora están siguiendo el camino inverso. No me echo atrás. Esta vez, en vez de conclusión, le he pedido a Rodrigo que ponga no me echo atrás, porque, a ver... Entonces no es tan sencilla. Esta vez no es tan sencilla. Me ha pillado, Rodrigo, me ha pillado. Esta vez la conclusión no es nada sencilla. A ver, no me desdigo de nada de lo que dije en los vídeos de Sin pelos en la lengua, odio los SUV o lo siento, pero sigo odiando a los SUV. Lo que pasa es que, en mi opinión, y os invito a que analicéis la oferta de SUV que hay ahora mismo en el mercado, los SUV están dejando de ser esos SUV altos tan TT para convertirse en coches más estilizados, pero más prácticos y habitables. Eso sí, lo que sí os digo, y esta conclusión sí es sencilla, que yo personalmente no lo vi venir. ¿Y tú qué opinas? Vamos a olvidarnos de los SUV y vamos a darnos un homenaje y a elegir un superdeportivo. Y he elegido un superdeportivo alucinante, nada más y nada menos que el Pagani, bueno, que tiene un nombre difícil, el Huayra, perdón. Ya sabéis que seguimos escogiendo como coches del día modelos de los que puedes disponer en el nuevo GT7 de PlayStation. Y después de tanto SUV, nada mejor un coche tan exclusivo como este, fabricado con cuentagotas por Horacio Pagani. Lo mejor de este coche es su refinada aerodinámica, que le permite, por ejemplo, prescindir de alerones. Tiene un motor V12 biturbo procedente de Mercedes de 6 litros y 720 caballos.
y una estética impactante. Lo mejor es que os puedo pedir que lo probéis y que nos lo contéis. Llegamos al consultorio donde Anselmo J. dice que le ha echado el guante un RAV4 de los primeros y que es un coche coleccionable. Además, me dice que es un 3 puertas. No es un coche coleccionable. Es un coche muy coleccionable, es un coche muy interesante, muy agradable. Realmente, además, es un coche que para ir por caminos es una pasada. Pero, concretamente, la primera serie y el 3 puertas es un coche muy interesante de coleccionar. Patricia, que ha visto algunos de los vídeos que hemos hecho de SUV, me pregunta si le recomiendo un SUV o no. Vamos a ver, Patricia. Me tienes que decir para qué vas a hacer el coche. Si me dices que te mueves solo por ciudad, podría decir, ¿para qué quieres un SUV? O si me dices que te mueves mucho por carretera, pero que no tienes un hobby, que necesites espacio y tal, tampoco. Yo, para estas preguntas, primero, os digo dos cosas. Lo mejor, en consultorio, pero para dar una buena respuesta necesitamos una buena pregunta. Ya hemos llegado al final, pero no desconectéis, por favor. No desconectéis porque os quiero contar. Primero, escuchad los podcasts de los lunes, que son distintos, no tienen nada que ver con los vídeos que hacemos y suelen tener mucha actualidad. Os invito, por favor, a que echéis un ojo a nuestra web. Está creciendo muy rápido, nos estamos dejando ahí la piel. Tenemos muchas personas colaborando, haciendo artículos. Estoy convencido que os va a gustar. Recordad que estamos en todas las redes sociales y para los que me piden más vídeos de motos, los vídeos de motos están en Moto1 Pro. Y sobre todo, y lo más importante, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!